Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Es una idea y realización. DNN, Diplomatics News Network. Un tiempo compartido, un viaje a nuestro interior que nos transportará a la realidad actual y nos propondrá barajar y dar de nuevo. Con la conducción de Marian Gardiol y Karina Echegaray. Buenas tardes, un placer enorme estar aquí compartiendo con ustedes nuestra mesa chica Poker Rehaces. Hoy con un programa muy lindo porque tenemos a todas las invitadas aquí en el estudio. Antes de comenzar queremos decir que le mandamos un saludo enorme a la gente de la fábrica que nos acompaña siempre. Le mandamos un beso a Gastón, ya que acompañan siempre todo lo que hacemos, todos nuestros eventos, las reuniones de producción. Y como bien reza su eslogan, la fábrica es cerca tuyo siempre, y la verdad es que es así es que muchísimas gracias. Además, les queremos contar que Karina no está presente porque todos saben ya que nuestra conductora está en Dubái, estuvo en Malta también, anda paseando por todos lados, seguramente va a estar regresando a fin de mes y obviamente se va a sumar enseguida al programa. No hemos logrado todavía que salga en directo desde allá, por un tema que hay, no es el tema del horario, sino que es un tema de permisos. Porque sí, por los temas legales, claro, no te podés conectar directamente, tenés que avisar, por ejemplo, por teléfono no podés comunicarte por WhatsApp, solamente te podés comunicar vía Zoom, pero en determinados horarios y demás, y es por eso que por la diferencia de horario y demás, no lo hemos logrado. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, voy a presentar a mis invitadas que están aquí conmigo. Hoy fueron convocadas para hablar sobre el tema responsabilidad. Y ellas son María Noel Devoto, que es escribana y es titular de Escribanía Devoto, y con Romina Rossini, que también es escribana, y juntas han creado Escribanas Online. Y está Carolina López Forastero, que ya es como nuestra amiga, porque Carolina viene desde el año pasado contándonos siempre temas increíbles. Ella es abogada especialista en el tema de derechos humanos y está trabajando muchísimo en el tema de los famosos odds y siempre viene a aportar algo al respecto. Y hoy, asociándolo a la palabra responsabilidad, obviamente más que indicado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: los otros días nosotros avisamos, informamos que iban a estar ustedes dos presentes aquí, porque mucha gente nos consultó, les pareció interesante esto de recibir alguna información real sobre temas que hacen, o sea, no son temas, son diferentes trámites que pueden realizar los escribanos que uno desconoce, que uno no sabe, que uno siempre asocia: voy al escribano si tengo que hacer un testamento. Totalmente. O cuando claro, alguien se murió, qué sé yo, o tengo que hacer un poder y todo el mundo dice anda al escribano, como si supiéramos de qué se trata. Y hay muchísimos otros trámites en los que ustedes tienen que ver y que obviamente nos gustaría que nos cuenten de qué se trata. Hoy, por ejemplo, elegimos el tema régimen de protección de vivienda, lo que todos conocemos con el nombre de bien de familia. Con un montón de personas lo quieren hacer por el tema de, como bien se llama ahora, proteger la propiedad que tienen y cómo los puede beneficiar y por qué los beneficia en realidad. Totalmente, sí. Muy bien. Bueno, primero gracias por invitarnos de nuevo, la verdad que es un placer participar. El otro día la pasamos muy bien, nos divirtió mucho la entrevista y bueno, recibimos muy buen feedback de toda la gente, así que bueno, mil gracias. Sí, en realidad entre uno de los temas que nosotros planteamos en la cuenta, que desde el principio, como dijimos el otro día, trata de buscar pequeños tips y pequeñas vínculos entre la comunidad y lo que hacemos los escribanos para que puedan utilizar todas las herramientas que nosotros tenemos a disposición. Bueno, una de las figuras jurídicas que tiene muchísimos años en la legislación es la figura que antiguamente se conocía como bien de familia
el nuevo código que se sancionó en el 2015 le cambió la modificación y ahora se llama régimen de protección de vivienda. Esta es una figura jurídica que es muy relevante para justamente dejar el hogar a salvo de posibles y eventuales ejecuciones o incumplimientos de deudas que puedan derivar en una acción de un acreedor que pueda intentar cobrar sus créditos contra el patrimonio de esta persona. Entonces, la afectación de la casa, del inmueble, al régimen de protección, lo deja totalmente ajeno de la posibilidad de que los acreedores lo puedan ejecutar. O sea, lo pueden llegar a embargar. Hasta ahí llega la acción del acreedor. ¿Sí? Si yo tengo algo para cobrarle a esta persona que tiene protegido como bien de familia, yo voy a poder lograr el embargo, pero no voy a poder lograr la ejecución de ese embargo. Va a quedar ahí trabado y latente a que yo pague mi deuda si es que la debo pagar. Y si no, nunca lo voy a poder vender, ni le voy a poder cambiar la titularidad ni nada, porque reza un embargo sobre esa propiedad. Claro, que el embargo se va a resolver por otra vía, pero no va a poder atacar finalmente ese inmueble de manera que me lo ejecuten y que la familia se quede sin vivienda. Que en realidad vos sabés que el nombre, ¿por qué se cambió de bien de familia a protección de la vivienda? Porque antes la ley era un poco excluyente. Si vos no tenías familia no te podías proteger. Pobre persona que además de no tener familia encima no podía tener su vivienda protegida, ¿no? Entonces, podía perder. Por ejemplo, una persona soltera que vivía en su casa, no tiene ascendientes, no tiene descendientes y no podía acceder a este régimen. A esta protección que gozaban los demás que sí tenían familia. Entonces se cambió la denominación, se cambia toda la figura y dicen que uno puede proteger su vivienda aunque no tenga familia. Entonces yo solo lo afecto a protección de la vivienda. De esa manera, solo un inmueble podemos tener, porque tampoco podemos ir por la vida comprando inmuebles y afectando toda esta protección, porque entonces sí estoy yo actuando de manera desconsiderada o no soy coherente con las acciones que yo hago y el acreedor entonces no podría atacar nada. No. Solamente se puede tener un bien de familia en toda la Argentina, o sea, en todo el país. ¿Sí? Solamente no es que puedo tener un bien de familia en Capital Federal y otro en Provincia de Buenos Aires. No, tengo que elegir aquella vivienda donde realmente uno vive. Porque esa es la protección de la figura. Y lo interesante de la figura es que, hay distintas formas de instrumentarlo, ¿no? De poder constituirlo, el régimen de protección. Una, por supuesto, es ante escribano, pero nobleza obliga, como digo siempre a todos mis clientes cuando nos preguntan, incluso también a nuestros seguidores, es posible constituir el régimen de bien de familia en forma gratuita en sede administrativa, ¿sí? Es decir, sin ningún costo. Es tal, digamos, el espíritu de la ley de proteger la vivienda de los ciudadanos y de que se incentive. Pueden hacer el trámite en forma personal. Pueden hacer el trámite personal y gratuito, en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, en el registro de la propiedad inmueble, se pide un turno online y ahí está indicada toda la documentación que deben llevar y, luego concurren y firman el acta administrativa. Si lo hacen, también lo pueden hacer en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Algunos municipios tienen, como en toda la provincia es enorme y en realidad el registro de la propiedad de inmuebles de la provincia de Buenos Aires está en La Plata, se descentraliza, digamos, el sistema de constitución de régimen de protección de vivienda y en algunos municipios, no en todos, pero en algunos municipios o cabeza de partido hay sedes para poder ir y hacer el trámite, exactamente. Para que la gente entienda bien, ¿por qué a mí alguien podría querer ejecutarme mi propiedad o cobrarse una deuda sobre mi propiedad? Antes, como para que le quede bien claro, muy bien. Antes la gente solía decir, no voy a constituir una sociedad de tal forma, me voy a hacer por ahí una SRL, porque era Sociedad de Responsabilidad Limitada, y todo lo que podía atacar deudas que yo pudiese contraer, estaban solamente... podían llegar a atacar a esa sociedad porque tenía responsabilidad limitada. No iban a poder actuar contra uno. ¿Es así? Es algo parecido. Claro, son distintas figuras porque se supone que aquella persona que constituye una SRL es un hombre de negocios. Alguna actividad va a hacer con esa SRL.
no solamente para excluir los bienes, porque también eso se puede desmembrar. No, claro. Entonces, acá lo importante es que yo, aunque no realizo ninguna actividad comercial, o sí, porque antes nos pasaba que los médicos tenían la sombra pobres de, uy, no, por una mala praxis me pueden hacer juicio, proteger. Hoy en día vienen los clientes a tu escribanía y te dicen, ponémelo como bien de familia, por favor. Ya todos están conociendo de esta figura, te lo piden. Y lo cierto es que no hace falta tener ningún tipo de actividad para tener esta protección. Yo voy andando con el auto manejando, atropello a alguien sin querer, un ciclista, un peatón, lo que fuere, esa persona puede querer y necesitar de la indemnización porque no puede caminar, por lo que fuere. Cualquiera sea su reclamo, no estamos objetando eso. Va a querer cobrarse un dinero. Por lo menos mi casa no va a responder con respecto a ese acreedor que me está solicitando una compensación por el daño que le generé. Un daño totalmente inintencional. Voy manejando, tuve un accidente y provoqué un daño. Pero por lo menos ese inmueble va a estar protegido. Pero es muy importante saber esto. Hay de 3 cosas que no te protege aunque lo tengas como bien de familia. A ver. Una, deudas de ABL. Exacto. Nunca hay que dejar de pagar el ABL. Los impuestos municipales te pueden ejecutar el inmueble aunque lo tengas protegido como bien de familia. 2, muy importante, expensas. Nunca dejar de pagar las expensas pensando que como está como bien de familia, a uno no lo van a poder atacar. Y 3, deudas anteriores a la protección. Si yo ya tengo una deuda, un reclamo iniciado y yo ahora voy y protejo como bien de familia, afectación a protección de la vivienda hoy en día, no me va a proteger, porque la deuda y el reclamo ya estaba iniciado anterior. Claro, exactamente. Eso es fundamental. Siempre lo que decimos en términos legales es el origen de la obligación, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hay casos que son por ahí un poquito más dudosos. Hoy en día ya no se usan tanto los cheques, ¿no? Pero en otra época era el clásico ejemplo. Sí, Yo claro. libro un cheque hoy, ¿sí? Con vencimiento dentro de 2 meses y luego constituyo el bien de familia. No voy a estar protegido, ¿sí? Es decir, siempre se va al origen de la obligación. Es decir, al momento en que Al día que se emitió. Claro, o por No al ejemplo, día en que se las da deudas, cuenta. las cuestiones que tienen que ver con temas laborales, ¿no? Si yo tengo empleados, porque tengo una panadería y tengo, no sé, 3 empleados, y constituyo un bien de familia con posterioridad de haber contratado a estas personas, sin perjuicio que el despido sea posterior a mi constitución, a mi afectación al régimen de protección de vivienda, cuando yo los despida, no voy a poder ampararme en mi régimen de protección de vivienda para no pagar, por ejemplo, la indemnización laboral, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la fecha de contratación del trabajador es anterior. Entonces, esto es muy importante, porque tampoco es que es un paraguas protector de todo lo que nos sucede. Por supuesto, siempre está la buena fe de por medio, que es el eje básico, ¿no? del Código Civil y del derecho civil. Así que bueno, eso es muy importante porque no permite, digamos, situaciones de fraude o de, bueno... No es el espíritu de la ley, claro, justamente. cometo un, no sé, no pago un crédito o tengo un incumplimiento en alguna obligación que asumí, salgo corriendo a constituirme, a afectar al régimen de protección de vivienda para protegerme de ese incumplimiento. Ese no es el espíritu. El espíritu es al revés. Me protejo por si a posteriori, en algún momento, me sucede algo. Exactamente. Entonces es algo como para recomendar ampliamente, que todo Sí, el mundo, sí. cuando tiene una propiedad, lo primero que tendría que hacer es protegerla, Claro. para estar seguro, porque Sí. como bien vos decías, puede ser un accidente, puede pasar algo en la calle que no tiene nada que ver Porque con de una repente, como decía obligación Romy, comercial o una uno actividad va manejando y profesional, confía claro. también en que tiene un seguro, pero a veces las aseguradoras no responden o son insolventes o entraron en quiebra. Puede ocurrir una situación que no tenga que ver con la mala fe, porque claramente si uno conduce un vehículo y tiene su seguro de responsabilidad civil vigente y en regla, bueno, tal vez no debería preocuparse, pero también puede ocurrir que la aseguradora no responda. Una preguntita. Sí, Ay, cómo no. Disculpame. Sí. Ella se lo va a preguntar mejor Me que yo. encanta. No. Nos encanta que participe. Porque me encantó el tema. No, estaba escuchando el tema de las excepciones, ¿no? Sí. Y me decías los de los ABL, de impuestos Sí. municipales. ¿Esto es generalizado en todos los impuestos municipales de todo el país? Sí. ¿Todas las provincias? No a ver, los impuestos que sean municipales, no va a ser por la deuda de DESUR.
O de, ¿me No, explico? No de un servicio. Impuestos municipales. Claro, impuestos municipales. Cualquier municipio, ¿no? Claro, porque es Cualquier nacional. municipio. Sí, exactamente. Claro, como bien decís, hay mucha gente que creía, bueno, total, la casa es mía, no pago las expensas, no me No, importa. no, Pero claro. las Es muy expensas, claro, importante. como lo tenían a bien de familia, soy dueño, lo tengo a bien de familia, que ahora se llama régimen de protección de la vivienda, vivienda. sí lo pueden, sí es Ejecutar. ejecutable Sí. Por esas deudas. por el tema de deuda de Totalmente, expensas. puede Sí. llegar a perder la propiedad. Y sí. se ha Y venido... eso desde ahora fue desde siempre, y la Siempre. gente no lo Siempre fue sabía. así. Eso Siempre siempre fue fue así y se continuó, porque justamente como decíamos con Noé, el espíritu de la ley no es que vos no pagues y porque estás protegido te salvaste. No, Claro. el espíritu de la ley es que vos hagas las cosas bien, llegado el caso, vos cuentes con una protección extra, por decir, porque ese sea el techo de Claro, tu por familia eso el o tu ABL es vivienda un familiar. impuesto que sí o sí corresponde que se Por abone y por supuesto. eso... Por supuesto. Aparte tiene... Y el tema de las expensas es porque uno viviendo en un lugar donde tiene que pagar expensas está pagando, es porque los edificios Son cargas que claro. hacen a la misma vivienda, ¿no? Claro. Entonces casi Entonces que forman corresponde parte que de sea. lo que está protegido, en definitiva, ¿no? No podés respaldarte en esa protección podés para no respaldarte, cumplir. Exactamente. Y una interesante modificación que introdujo el código tiene que ver con la siguiente situación. Digamos, hasta el 1 de agosto de 2015, yo, por ejemplo, tenía mi casa afectada al régimen de protección de vivienda, vamos a suponer desde 1990. En el 2000 decido mudarme, entonces la vendo y me compro una casa nueva. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Yo la casa la tenía afectada como régimen de protección de vivienda, en ese momento bien de familia. Al venderla, tenía que desafectarlo Sí. y Se automáticamente cortaba esa se protección. cortaba la protección, porque como bien dijimos, es retroactiva la fecha de constitución. Entonces, ¿qué pasaba? Me compraba una casa nueva, pero resulta que, por ejemplo, yo podía haber empezado un emprendimiento comercial en 1995, vamos a decir, en este caso tenía una peluquería, y mis empleados, que los contrato en 1995, a mi casa no le iban a poder tocar, porque la contratación era posterior a mi cuando constituiste afectación. la afectación. Pero si yo en el 2000 la vendo, me quedo sin protección. Y así era el régimen hasta la nueva Hasta el modificación del 2015. código. Cuando se modifica el Código Civil y Comercial, se establece la figura, bueno, tiene un nombre que es muy difícil, pero la verdad es que la figura es sencilla, se llama subrogación real del régimen de protección de vivienda. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo vendo mi casa, la que compré en 1990, en el año 2000, y compro otra, y puedo trasladar la protección a a la otra. nueva vivienda con fecha retroactiva Claro. al momento en que la había constituido originalmente. Y esto es una figura muy interesante porque nos permite, digamos, extender el amparo del régimen de protección retroactivamente desde el día en que uno realmente A veces, cuando lo quieren, hacen leyes que sí. Y esta sí que no es muy Hacen conocida, leyes ¿eh? que Esto que están muy acabamos de Sí, contar. esto que acaba de contar Noé, que es la subrogación, los clientes generalmente no tienen mucho conocimiento y es el vendedor, el que vino a tu escribanía, que no te eligió, porque vieron que cuando uno compra el inmueble, el que elige el escribano es el comprador. Entonces el escribano le comunica al vendedor, tenés que comunicarte con el escribano tal. Cuando el vendedor viene a traer los papeles y nosotras vemos que está afectado a protección de la vivienda o bien de familia, le sugerimos, le proponemos, le contamos de esta figura que él puede en el momento de desafectarlo para la venta formular la subrogación real de este dinero con el que él después va a comprar. Nos lo agradecen mucho, generalmente lo toman porque cuando están haciendo un cambio de vivienda realmente, que se están ampliando o achicando, cualquiera sea la circunstancia, es muy interesante y muy útil contar con esta figura, Claro. porque contar con aquella protección desde el momento originario en que vos protegiste el inmueble es una novedad y muy útil como herramienta. Con lo cual lo cogen con mucha gratitud, ¿no? Dicen, Sí. qué bueno, como vos acabas de decir, qué buena ley, qué buena la disposición, ¿no es cierto? No, y acá otra cosa Se usa importante mucho. que comenta Romy y que es bueno, no específico respecto a esta figura, pero que siempre nos gusta aclarar. Nosotros los escribanos siempre decimos que no tenemos clientes, sino que tenemos requirentes, es decir, personas que nos vienen a pedir que, digamos, instrumentemos algún contrato, algún acto y que prestemos nuestro ministerio. Y en este caso es un caso clarísimo. ¿Por qué? Porque uno tendería a pensar, bueno, el que elige el escribano es el comprador
este es el cliente del escribano, y a veces el vendedor viene con un poco de recelo porque dice, bueno, yo tengo que ir al escribano que designó la parte compradora, y va con un poco de desconfianza pensando, no, es el escribano del comprador. Bueno, pues no, nosotros siempre tenemos que ser objetivos y ecuánimes con ambas partes. Y justamente esto que acaba de decir Romy, de cuando el vendedor viene con su inmueble afectado como con el régimen de protección de vivienda a traernos la documentación porque está vendiendo, está muy bien que seamos nosotros, a pesar de que no nos designó el vendedor, sino el comprador, los que le brindemos este asesoramiento y este consejo de poder contar con esta herramienta para poder seguir teniendo ese beneficio, sea sobre el producido del dinero que va a recibir, porque por ahí de repente no compra el mismo día. Entonces, lo que se le va a proteger es esa suma para que cuando la vuelva a imputar a una nueva compra pueda gozar de este beneficio. Y si es, muchas veces son estas famosas, nosotros decimos escrituras simultáneas, porque se hace la cadena, ¿no? El señor que vende ese mismo día termina de vender y compra. Entonces, en ese caso, el mismo día va a poder trasladar el beneficio de la protección de vivienda que tenía sobre el inmueble que vende al inmueble que compra, ¿no? Entonces esto es un poco también la traducción en la práctica de lo que significa, digamos, ser ecuánimes y asesorar a ambas partes de la misma manera, ¿no? Totalmente. Sea el que nos designó o el que no nos designó. Mirá, puede ser re interesante. Sí, Esperen, porque seguro que tienen mucho más para contarnos. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a ir a una pausa porque es hora de barajar y dar de nuevo. Después vamos a ir con Carolina y después vamos a interactuar todas juntas porque seguramente tienen mucho más para compartir respecto a este tema, sí, que la claro. verdad es muy, pero muy interesante. Gracias. Bueno, gracias. Un placer. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD 72583 www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Llegó una revolución a Vanessa Beauty. Nos unimos a Maybelline New York y Vogue para ofrecerte tus productos favoritos, ahora por catálogo. Máscaras de pestañas, labiales, bases, esmaltes de uñas y mucho más. Pedile a tu consultora Vanessa el insert Vanessa Beauty y llévate todo. First Park Hotel, en pleno corazón de Recoleta. Nuestras suites de dimensiones súper generosas y nuestro trato personalizado hacen la diferencia. Esmeralda 1366. Consultas y reservas 011-4131-1900. ¿Crees que me conoces? Soy la madre soltera que crió 2 hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje y que encontró la fuerza para usarlo. ¿Me creías débil? Acá estoy. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir y ahora no podés dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo. Estamos de regreso, entonces ahora vamos a ir con el tema responsabilidad con Carolina, que está hablando siempre de derechos humanos, de las famosas ODS. ¿Cómo es el tema de las ODS? Porque los otros días hablábamos, son los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Sí, Naciones Unidas ha declarado, junto a todos los países, los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, que tenemos que llegar en el 2030 con ciertos
objetivos cumplidos todos los países del planeta. ¿Y cómo funciona Esos esto de la objetivos, responsabilidad? ¿Hubo algunos que se trabajaron más que otros? Sí, esos objetivos son humanos, que son de derechos humanos, que tienen que ver con la igualdad, con la reducción de la pobreza, con todo lo que son objetivos económicos y son objetivos ambientales. En el caso mío, bueno, yo estoy focalizada en trabajar en los que sean humanos, que tengan que ver con la reducción de la pobreza, con el género, con las diversidades, que son objetivos también de las Naciones Unidas para el 2030. Pero también hay que decir que bueno, que los ambientalistas, por decir de alguna manera, se han apropiado, porque uno dice objetivos de desarrollo sustentable, hay que plantar un árbol, hay que el cambio climático, hay que reducir. Se interpretó por sustentable todo lo que tenía que ver con el clima. Claro, sí, pero con el ambiente, con el clima, con la protección y con sumarse al cambio climático y a la firma de París y a todo lo que se hizo, y es como bien decís. Sí, en cambio lo que están diciendo ellos, por ejemplo, tienen que ver con uno de los objetivos, que es la calidad de vida, la reducción de desigualdades, porque seguramente la pandemia ha provocado, y la pospandemia, muchas desigualdades, el tema de la pobreza, el tema de los instrumentos jurídicos que mucha gente no alcanza, que por eso está bueno esto de difundir que hay instrumentos que pueden acceder personas totalmente desde la escribanía, de la parte notarial. Es interesante porque la gente de los barrios populares, el tema de la intrusión, hay muchísimos temas que tienen que ver con los derechos humanos que están dentro de estos objetivos 2030. Entonces, bueno, Naciones Unidas ha conformado una organización a la que pertenezco, que somos 38 países y más de 8.000 personas u organizaciones en todo el mundo, y en el caso mío yo estoy coordinando territorialmente la provincia de Misiones, porque soy de Misiones, pero también haciendo acciones para promueven los ODS, pero todos los puntos, los 17 puntos, no enfocados pura y exclusivamente con el tema sustentable del medio ambiente. Sí, no solamente decir que la sustentabilidad es lo ambiental, lo sustentable también es poder tener una propiedad que esté en condiciones y que te dé tranquilidad y que bueno, que cumpla con un derecho humano. Claro, el otro día yo me quedaba con algo que comentaste cuando viniste, que decías, están hablando de sustentabilidad y no se dan cuenta que a lo mejor todo el mundo en la pandemia se comunicaba por Zoom. Y había un montón de chicos que a lo mejor se tenían que comunicar para hacer la tarea o para estudiar, y en la casa tenían una sola computadora y son 5 nenes. Y yo decía, ¿dónde está lo sustentable de la situación? Porque no estaba siendo parejo para todos y no lo estaban pudiendo ver de esa forma. Y eso la verdad que me llamó mucho, porque uno no lo piensa porque no te pasa. Por supuesto. Vos tenés también que decir, vos andate a tu cuarto y vos al tuyo, ocúpense, hagan la tarea. No, pero además, perdón que te interrumpa, pero justo también el tema de la educación, y en este caso que tiene mucho que ver, siempre me importa un montón. Y yo soy voluntaria en un apoyo escolar que te he comentado los viernes para niños carenciados, y los años de pandemia fueron terribles porque no tienen ningún dispositivo en algunos casos. Sí. Entonces, nosotros desde este apoyo, donde los ayudamos normalmente con las tareas y todo, lo que hacíamos era retirar los cuadernillos que preparaban las maestras de los colegios, repartirlos en los barrios para que las familias los recibieran, después recogerlos y volverlos a llevar a los colegios para que las maestras los corrigieran. Porque con un celular no podía comunicarse una familia con 4 niños, ni siquiera con 2. Exacto. Y recibir la tarea por WhatsApp era casi caótico. Claro, imposible. Por eso la y muchas veces los chicos no tenían ni siquiera, los papás no tenían ni siquiera para pagar las fotocopias de los cuadernillos, con lo cual realmente los derechos humanos tienen que ver con la educación, y en este caso que hablábamos de la vivienda también, la propiedad atraviesa absolutamente, ¿no? En el caso de Misiones, por ejemplo, el acceso a la propiedad tenemos como que 2 extremos. En los barrios populares, esto que compran y se venden la casa sin papeles. Claro, por supuesto. ¿No? Ustedes sabrán mejor. Se compran y venden como si fuera, o sea, sin ningún tipo de asesoramiento, y no tienen papeles. Y después, por otro lado, tenemos el caso de una comunidad en Vía Guaraní, donde una multinacional que es Arauco Papelera los va
corriendo a poquito del monte nativo. Ahora están haciendo un pedido, un reclamo, porque ellos dicen, no, nosotros necesitamos, esta tierra es nuestra. Entonces, bueno, también se plantea el tema de la propiedad de las comunidades aborígenes, y creo que es como que atraviesa todo, y el tema de la conectividad también, ¿no? Y el tema de la conectividad es fundamental en esto. Cuando hicimos un estudio sobre el tema de la conectividad como derecho humano en Mercosur, ¿cuál es el país que aparece más carenciado? Paraguay. ¿Y qué pasa con Paraguay? Pero vos ves los números de Paraguay y te dicen, no, tienen un 90% de conectividad, pero es lo que vos decís, conectividad por WhatsApp, donde un teléfono es para que le hagan el trabajo 5 chicos, como mínimo, porque tienen muchos chicos, y no es lo mismo que nuestros chicos que están sentados en un escritorio, con el wifi, con la banda ancha, no es lo mismo, absolutamente. Entonces, también hay un poco de mentira en eso. Y segundo, que las familias carenciadas tienen que pagar una tarjeta para tener WhatsApp o Wi-Fi, porque no tienen mucho más caro que es el doble del precio, es el doble, y a veces no tienen que ir a donde trabajan y conectarse al Wi-Fi para poder tener acceso. Y bueno, entonces... Mira, acá la otra vez cuando estuviste, que me quedó regrabado algo, porque hablando de responsabilidad, ¿de dónde, de quién es la responsabilidad de no notar esto? Cuando hablan de los 17 puntos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Carolina decía, ¿no se dan cuenta que el primordial son los derechos humanos? Porque estamos queriendo hablar del cambio climático. ¿A quién favorece? A las personas. Estamos hablando de proteger el ambiente, pero ¿para qué? ¿Para que siga habiendo solamente pajaritos o para ayudar a las personas? Siempre todo recaía en el ser humano. ¿Y cómo tan enfocados en los 17 puntos, que la igualdad, que esto, la igualdad por lo menos sí impacta directamente, que están trabajando enfocados en las personas, pero con el resto, con todo lo que se desesperaron corriendo con el tema ambiental, se han olvidado de la responsabilidad que tienen estos puntos, que tienen que partir de la base de que de una calidad de vida mejor, es la base de todo eso. Y bueno, ahora qué pasa, el 2030 está ahí, no paso. Sí, ya están pensando en el 2050. Sí, entonces ahora, bueno, pero en el 2030 va a haber que hacer un informe de qué se hizo. Entonces ahora se están acelerando los tiempos para que porque el que mayor resultados tiene hasta el momento es todo lo que se hizo en materia ambiental. Sí, pero en materia ambiental, viste, una cosa es Europa, otra cosa es Argentina. Exactamente, era lo que estaba por interrumpirte para decirte. A ver, el tema sustentabilidad en un país desarrollado, por supuesto que le pueden poner el foco con imprimirle una impronta totalmente diferente al que le podemos dar en un país subdesarrollado. Absolutamente. Hay prioridades, vos lo estás diciendo. Sí. Vamos a hablar de un país sustentable, sí, maravilloso. Ojalá pudiéramos, ojalá esa fuera nuestra prioridad, pero si tenemos gente que no está bajo del índice de la pobreza, un embajador de un tenemos país otras nórdico, prioridades. y me dice, nosotros vivimos en verde. Claro, y yo digo, ustedes, embajador, no podemos titular esa nota así acá, porque acá hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente a la que le viene a hablar con el tema de apoyemos todo para, viste, favorecer el cambio climático, para no perjudicar la naturaleza, que esto que el otro, y ponerle, no sé, ahí nomás, en el Chaco, cuando no hay lluvias, es tan árida la zona que pierden las cosechas, no tienen para comer, les pasa de todo. Que no quiere decir que no estemos de acuerdo obviamente, con pero el cuidado son del planeta, miradas porque distintas. sin duda, pero la prioridad, de acuerdo al desarrollo y a la situación económica de cada país, es la mirada humanista, ¿no? Creo que el hombre tiene que ser como el centro de la mirada, y más allá de los temas sustentables, de los temas ambientales, me parece que sí. Entonces todos pasan estas cuestiones de propiedad. Los dos aristas de una misma cosa. A veces, por ejemplo, el derecho de propiedad también uno piensa que cuando se habla de derechos humanos no habría que mencionarlo porque pareciera que es algo nada más que para los ricos, y sin embargo cuando estamos pensando de la protección del techo de cada uno, estamos hablando de cualquier techo, ¿no? Exactamente. El techo para todos tiene el mismo valor, sea para mí que tengo un pequeño monoambiente o una casita en una zona suburbana, o para el que tiene una tremenda casa en un barrio privado. El valor es el mismo, entonces la protección es igual
para todos, ¿no? Por eso también y es esto lo bueno importante porque que se está decís, protegiendo la propiedad. Lo que hacen ustedes, lo de la educación, ¿no? Que es fundamental, esto que yo como abogada lo veo en los barrios populares, que es esto de que se cambian la casa sin papeles y no, cambié por un auto y el auto y los papeles, vos decís, no, y me firmó un papel. ¿Pero qué dice ese papel? No, mira, a mí, para mí es admirable la palabra y el valor que tienen entre ellos la palabra, porque eso es real. Realmente se cambian el lote o lo que sea con un simple papel o nada, y eso es muy loable, pero la verdad es que están muy desprotegidos. Sí. Porque si se muere una de las personas o mil cosas que pueden pasar, finalmente toda la protección que tenemos a través del Código Civil y las diferentes leyes, ellos no cuentan con ninguna de ellas. Entonces, por un lado es loable y lo admiro, pero por otro lado digo, bueno, no, a todo esto hay que enmarcarlo de un contexto que los proteja a cada uno de sus derechos, porque por ese cambio ponen plata. Uno Claro, se me compré sí, la sí. casita. No es gratis. Y son todos sus ahorros y todo el esfuerzo de mucho tiempo. Y lo hacen de esa manera así, desprotegida, Sí, justamente. desprotegido. Claro, sí, No, sí, por pero eso se ve lo que mucho. ustedes hacen está Y buenísimo. nos porque llegan muchas consultas Sí. de gente que por ahí sí tiene acceso al Instagram y por ahí no tiene posibilidad de consultar habitualmente con un profesional. Y al menos tienen la inquietud de mandar y de preguntar, no, porque yo compré con un boleto pero nunca hice la escritura. Y nosotros, obviamente, inmediatamente le decimos, vaya a ver a un colega, un escribano cerca de su casa, de su barrio, pregúntele a su vecino si le puede recomendar a alguien, porque es muy importante que haga la escritura. Le Y que despejamos ese la duda. boleto, y Claro. que ese boleto deje de ser un boleto y pase a Sí, ser un porque título de hay propiedad. una de las cuestiones que pasa en el interior también es que la gente se queda con el boleto Sí. y nunca escritura. Claro. Pasan años sin Y a escriturar. veces te dicen, entonces- no, porque los gastos de escritura, sí, por supuesto que hay mucha carga tributaria y honorarios y gastos, pero la realidad es que la ventaja de tener un título Claro. es tan grande que no tiene punto de comparación. Y con comparado con lo que vale el inmueble, Por es eso hay ínfimo muchas también. veces, chicas, y que la con gente las pregunta. consecuencias de que Sí, la fallezca el consecuencia. vendedor, Claro. de repente, ¿no? ¿Qué Entonces, pregunta la ¿de qué gente? valores estamos Hay hablando? muchas veces, sobre todo en el interior, pasa muchísimo, que ustedes pueden ver inclusive avisos en el diario, ahora en internet los van a encontrar, que dice, vendo lotes con papeles. Papeles. Como Sí. aclarando, Con papeles. mirá que lo que yo tengo es legal. Posta. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo voy a vender algo si no tengo los papeles? Pero hay mucha gente que, como Sí. ustedes dicen, Se lo manejan tienen así. hecho así nomás. Se manejan así. ¿Saben? Vamos a hacer una cosa porque después nos va quedando poco tiempo. Yo quiero preguntar más cosas a ambas partes. Bien. Tere, es hora de bajar y dar de nuevo y después seguimos y terminamos con todas las chicas juntas. ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-SALUD 72583 www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086. Llegó una revolución a Vanessa Beauty. Nos unimos a Maybelline New York y Vogue para ofrecerte tus productos favoritos, ahora por catálogo. Máscaras de pestañas, labiales, bases, esmaltes de uñas y mucho más. Pedile a tu consultora Vanessa el insert Vanessa Beauty y llévate todo. First Park Hotel, en pleno corazón de Recoleta. Nuestras suites de dimensiones súper generosas y nuestro trato personalizado hacen la diferencia. Esmeralda 1366. Consultas y reservas 011-4131-1900. ¿Crees que me conoces? Soy la madre soltera que crió 2 hijos con éxito. La mujer que en lugar de contar años, elige contar su historia. Soy el que ama el maquillaje y que encontró la fuerza para usarlo. ¿Me creías débil? Acá estoy. Soy la heroína de mi historia. Soy quien no viste venir y ahora no podés dejar de mirar. ¿Lo notaste? Si todavía no, mira de nuevo.
Bueno, estamos de regreso porque la verdad es que el tema se puso así re interesante y queremos saber muchas, pero muchas cosas. Antes que pregunte Carolina, que tenía su pregunta para las chicas, les voy a preguntar yo. Y yo les hacía la consulta de que si yo no estoy casada y junto con mi pareja queremos tener una propiedad, ¿esa propiedad se puede proteger como antes era el bien de familia al no ser familia legalmente? Porque Muy interesante la pregunta. Está muy buena la pregunta, porque hoy en día se da mucho. Mucha gente no se casa. Claro. Se juntan, llevan una vida como si fueran un matrimonio, pero legalmente no lo son. Hoy se llama convivientes. Y si compran un inmueble pasan a ser condóminos, pero no van a ser marido y mujer, porque no están casados. Por suerte, con la modificación justamente, como yo les decía, del título, que hoy no es necesario ser familia entre sí, en este caso estos condóminos que conviven pueden gozar del régimen de protección de la vivienda, tengan hijos en común o no. También si yo sola compro un inmueble, no tengo pareja, yo sola me compro un monoambiente, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo papá, lo puedo proteger también y me designo beneficiario a mí mismo. Así de simple, porque la ley pide que vos designes beneficiarios, que nada tiene que ver con la herencia o a quién le va a quedar el inmueble. La designación de beneficiarios será para cumplir con el requisito de tener familia. Hoy en día te preguntas si vos querés designar beneficiarios y también sos vos. Yo puedo ser designado, tu esposo, tus hijos, o yo solo. Conviviente o yo solo. Pero ¿qué derecho tienen los beneficiarios que no se debe confundir con que vayan a ser sí o sí los herederos directos de ese inmueble que está afectado? El derecho del beneficiario es a vivir en el inmueble, ¿sí? O sea, hasta la muerte del último beneficiario el régimen de protección continúa y los beneficiarios, puede ser, le hace la esposa, el conviviente, la conviviente o los hijos, tienen derecho a seguir habitando ese inmueble. ¿Pero tienen que ser familiares o podés poner a tu amiga? No, a tu amiga no. A tu amiga no. Tiene que ser, lo que la ley que protege ser de familia. es un concepto amplio de hasta familia actualmente. Sobrino. Claro, hasta tío y sobrino cuando hablamos de vínculos familiares. Familiares. Pero vamos a pensar que hoy el código, si bien la convivencia no es un matrimonio y no tiene los mismos efectos legales, sí tiene un concepto más amplio de lo que es una familia y considera que si dos personas no están casadas y conviven, tienen derecho a tener esta protección, ¿no? Y si tienen hijos en común, bueno, más aún el concepto de familia está vigente, a pesar de que no estén casados los padres, ¿no? Claro. Como una ampliación un poco de salir un poco de lo que antiguamente se consideraba la mamá, el papá casado legalmente con los hijos y que eso era por eso, familia. porque Hoy en día cambió muchísimo el concepto de familia. Claro, se amplió mucho. Hay muchísimos tipos de familias aceptadas. Diferentes. Y que la única finalidad de esta ley es proteger la vivienda. Está perfecto para que todas las sea familias. para todo el mundo igual. Carolina, hacele tu pregunta del fideicomiso, que era súper interesante. No, pero antes y que para entre cerrar ustedes se entendieron esto, mejor que conmigo. me parecía interesante también que ustedes cuenten un poco cuando las personas vienen del interior que quieren alquilar un inmueble, aparece este famoso tema que ustedes están hablando del bien de familia. No puedo ser garante porque está como bien de familia. Claro. No puedo, entonces aparecieron ahora los seguros de caución. Sí. La gente tiene como todavía un resquemor. Un resquemor. Sin Tiene embargo, cierto... funcionan, Que no deberían, temor. ¿eh? No deberían. Habría que ir sacando ese resquemor con Sí. los seguros de caución, porque realmente esas compañías, por supuesto, le cobran al inquilino por prestar el servicio de garantizar el cumplimiento del contrato en caso de incumplimiento del inquilino, y para el propietario es mucho más ágil y efectivo ese cumplimiento que realiza la empresa de caución que un familiar que dijo que se iba a hacer cargo, pero que tal vez finalmente no puede, no quiere, no escucha o lo que fuere. Entonces, si bien están las dos garantías vigentes, vos podés pedir a un familiar que sea garante de tu contrato de alquiler. Un tercero, ¿no? O un tercero, sí, es verdad, no hace falta que sea familia. Lo que pasa es que eso te lo pedían generalmente el propietario de las inmobiliarias, Claro. te exigían que fueran tus Que sea padres, tu ¿no? familiar. Claro, como que se iban a hacer más Familiar, cargo. asegurarse. Claro, pero lo Familiar cierto directo, es que directo. también con respecto a esto de dejar de discriminar a aquellas personas que no tuvieran un papá solvente, un tío o quien fuere, y no tenían a nadie, que pudieran Yo alquilar creo que también. la figura del seguro de caución es mucho mejor. Pero Yo claro. confiaría más en el Claro, seguro de porque caución. yo lo que decía, vos podés salir de garantía Sí. con tu propiedad y después la ponés como bien ¿Vender? de familia. O la puedes vender. La podés incluso. vender. Y En ¿quién el se caso de entera? que la constituyas como bien de familia con fecha posterior,
se aplica Queda- lo que hablamos antes, ¿no? Si vos Cae. firmaste como garantía Claro. con fecha 1 de septiembre y lo constituiste como bien de familia el 20 de septiembre, Sigue Queda vas a- afectado. va a ser te va a proteger de lo que venga después de la Posterior. constitución. Pero de esto no. este contrato de alquiler Vas a tener que responder. responder por ese contrato porque fue anterior a la ¿Y qué constitución sucede del si lo régimen de vendes? protección. Bueno, si lo... A ver. Vamos dentro a, de- tenemos que aclarar que la garantía no es real. Por eso, cuando uno le pide una garantía de un familiar directo y tienen que ofrecer un inmueble, es para demostrar solvencia. Claro. No es que yo estoy trabando, como en una hipoteca o lo que fuera, estoy trabando un gravamen contra ese inmueble que no puedo disponer yo como garante. Perfectamente lo puedo vender al día siguiente. Lo que pasa es que no estoy cumpliendo con mi calidad de garante, donde digo que yo en caso de no poder cumplir efectivamente tengo un Garantizo bien con la propiedad. claro. A lo Pero es de mejor decimos, bueno, palabra. la vendí, pero igual si Reemplazo pasa algo, mi yo me garantía voy a con hacer otra cargo. cosa. En realidad, claro, lo que generalmente dicen los contratos de alquiler, cuando el fiador, el garante, ¿no? Que legalmente se llama fianza, ¿no? Esta garantía, el fiador dice que ofrece este inmueble en garantía, pero que se obliga a no enajenarlo para darle cumplimiento a la garantía que ofreció, y que en caso de que eventualmente lo quiera vender, con la conformidad del locador, es decir, del dueño que está alquilándole a la persona que él le afianza, podrá sustituir Claro. esa garantía. Entonces, de repente, bueno, vendí este departamento, pero le ofrezco otro como garantía, mientras el locador, el dueño del inmueble, me la acepte, no hay ningún problema. Si yo la vendo y no cumplo con estas declaraciones, estas, digamos, obligaciones que asumí, en primer lugar dejo de tener buena fe, con lo cual ya, si esto queda bajo la lupa de un juez, no Sienta me va a precedente. mirar con muy buena cara, y probablemente, digamos, vayan contra otros bienes que yo tenga. Y si soy insolvente, bueno, ahí ya la situación del dueño es complicada. Por eso siempre, cuando se hacen los contratos de alquiler, además, se piden a veces estos certificados que se llaman certificados de frecuencia, para ver cuántas veces se pidieron informes sobre ese inmueble que está ofreciendo en garantía, porque están Hasta la venta también, ¿no? las famosas Las famosas garantías ventas. compradas. ¿Siguen que- existiendo? Porque así la gente la vende. Siguen o- existiendo. Claro, usan un departamentito pequeño como muletilla, lo ofrecen en varios contratos y luego lo venden y lo ponen a nombre de otra persona. Es una maniobra fraudulenta, claramente. Creí que no existían más esas No, figuras. lamentablemente No, sí, sigue existen. existiendo. Por eso cada vez va teniendo más auge el tema de la, La caución. de la caución, como vos decías. Sí, cada vez se ven más en los contratos cuando nosotros certificamos las firmas. Muchas veces viene estas compañías de caución Y en general el locador, el dueño que prueba por ahí una primera Sí, le un encanta un primer después que sea contrato con una una empresa. empresa, Claro. después vuelve directamente, ya la alquila con esa condición y la empresa la busca el locador, o sea, por Sí, supuesto a costa sí. del inquilino, que es el que va a pagar, Obvio. pero directamente dice, no, esta A veces compañía funciona bien y No solamente hay empresas, hay bancos también que salen como también. Y es caución. algo, vos Hacen decías, seguros de hablabas caución de la gente del de interior, alquileres. que eso es muy cierto, que bueno, vienen a Buenos Aires los chicos a estudiar, de repente necesitan Claro. alquilar y los papás tienen su casa afectada como bien de familia, entonces no, por ahí no les sirve como garantía. Pero también está sucediendo mucho con los inmigrantes. Hoy en día tenemos Claro. mucha Sí. gente Sí, también. de países latinoamericanos que están viviendo en Buenos Aires, que vienen a estudiar o a trabajar, a buscar un porvenir, y no y tienen familia. no tienen familia, no tienen Recurren a ninguna esta garantía, figura. entonces Claro. recurren a esta garantía y son, debo decir que muy cumplidores. En Sí, muchísimos sí. casos el inmigrante que uno, a veces por ahí el propietario inconscientemente, ¿no? De repente lo mira con recelo y dice, bueno, pero si no cumple y ¿Dónde lo ¿dónde encuentro? lo encuentro? Y sin embargo, debo decir que a veces Sí. son los más cumplidores y bueno, y Sí. recurren y acuden a esta figura del Y seguro en el de caso caución. de los estudiantes, que también son muy cumplidores, pues los padres lo primero que hacen es pagar el alquiler, también pasa con las inmobiliarias que no aceptan Sí. propiedades que no sean de la capital federal. Exacto. Claro. Caso, que ¿Sabes son todo por un qué? tema. Porque llegado el caso del propietario tener que ejecutar ese inmueble, le queda lejos el de Misiones y el trastorno judicial le complica. Entonces dicen, no, yo quiero una garantía que sea de capital porque llegado el caso facilitarme yo el cobro. Es por eso, lo cual es injusto, pero también es cierto. Entonces cobra otra vez, realce esta figura de la caución para Claro. sortear estas situaciones que se dan y que Sí, son porque reales. a veces son padres absolutas o familias muy solventes, Por pero supuesto. no tienen propiedades acá. Claro. Claro. Y bueno, pero por eso es una suerte
que esto de Sí. que haya empresas Amplió o bancos mucho, sí, que dan el seguro de totalmente. caución, está buenísimo. No me quiero ir del tema, que quiero saber lo del fideicomiso. ¿Cómo era la pregunta famosa del fideicomiso? Y respecto del régimen de protección de vivienda. Cuando alguien compra algo que es un fideicomiso, Sí. ¿qué pasa con el régimen de protección de vivienda? Si vos comprás Sí. y todavía está en construcción, no es un fideicomiso, y todavía no te lo entregaron y físicamente no está ahí la propiedad, ¿se puede proteger o no? No, la figura del fideicomiso es una figura transitiva. Mientras se está construyendo el inmueble, elige el constructor la figura del fideicomiso, como puede elegir la figura de una sociedad anónima, una SRL u otras figuras, para proteger ese patrimonio del cual están haciendo la construcción y la obra. Pero una vez finalizado el contrato, aprobados los planos y todo lo demás, cobra vida, por así decir, ese departamento que vos te compraste en unidad funcional, y eso sí finalmente lo vas a poder proteger como bien de familia cuando sea tuyo como unidad funcional. Mientras sea un fideicomiso, no. Sí, Yo creo que recién cuando escritures, perdón que te Sí, interrumpa, sí, Romy. sí, está perfecto. Recién cuando lo escritures a tu nombre y ya salga del patrimonio fiduciario, que era este patrimonio de afectación que lo tenía protegido de otros acreedores del constructor, ¿sí? ¿Y la gente Entonces, que invierte en el fideicomiso lo puede proteger de No, alguna forma o no? no, Tenés no, que tener la no. suerte de que cumplan, porque hay muchas veces que ha pasado que hay gente que invierte en estos fideicomisos que o desaparecen o no los terminan. quedan siempre que realmente- compres a estrenar en un emprendimiento de pozo, la confianza o la averiguación de cómo es la conducta de estos constructores es fundamental. Claro. Nada igual te garantiza, pero en el 95% de los casos, no sé la estadística exacta, digo así para que se sepa que es algo que generalmente todo edificio, el constructor quiere cobrar, vender y terminar su situación, ¿sí? Hay casos donde finalmente esto no ocurre y ahí los inversores podrán recurrir a la figura del abogado, justamente, lo que sea, para poder reclamar aquel dinero que invirtió y que no finalmente no llegó a ser una unidad funcional. Y eso vos preguntabas Claro. por la figura del Yo fideicomiso. la del fideicomiso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en los condominios, en los barrios cerrados, donde hay subdivisión, donde hay lotes, donde hay unidades funcionales, que generalmente, hay muchos, no digo Sí. generalmente, pero hay muchos de ellos donde los desarrolladores no tienen el final de obra. Sí. Al no tener el final de obra, no aparece la figura notarial para escriturar. Claro. Entonces, siguen siendo fiduciarios. Exactamente, y en ese caso no van a poder acogerse a Y no son ningún régimen de ningún protección. régimen de protección de vivienda, Mientras no son tanto, no. titulares No. y aparte están mirando de afuera, por decir de Sí. alguna manera, que Bueno, tienen sus derechos amparados con seguramente una sesión de derechos fiduciarios o bueno, algún instrumento o una sí, sesión. la compraventa la hacen solamente a través de una sesión. Exacto, los derechos sobre digamos, el patrimonio que tienen, de alguna protección tiene desde el punto de vista legal, lo cual no significa que tengan el dominio, que sean titulares de dominio. Que Y puedan no van a poder escriturar. proteger su Lo vivienda. que no pasa van es a que poder quiero separar protegerla. algo, esto del final de obra no tiene que ver con la figura del fideicomiso, porque la No. figura del fideicomiso es la que eligió ese emprendimiento para llevar a cabo este desarrollo, pero pudo haber sido, como yo decía, una sociedad anónima, una SRL, y tampoco obtener el final de obra, ¿eh? La figura que uno elige es generalmente con la que el constructor se siente más cómodo y los beneficios que tenga esa figura, pero cuando no se obtiene el final de obra, generalmente es porque algo se construyó mal o no se obtiene la autorización de la municipalidad, del municipio, Sí, de hay rentas, alguna de que fuera. infracción al régimen. Hay una infracción, hay que resolverlo. De todos modos, los inversores siempre tendrán la vía judicial para poder reclamar, sea de manera económica, penal o lo que conlleve, para poder obtener su derecho, ¿no? Pero siempre que es a desarrollar, hay un mínimo riesgo, sin dudas. Sí, este es un tema que la gente pregunta mucho, ¿no? Sí. El tema de la compra Comprar en pozo. La compra de pozos Claro, de los tenemos- departamentos. tenemos Por un eso. post porque tienen un- específico acá que tenés- dice... Hay un post en nuestras escribanas el tema de online. la responsabilidad no solamente es buscando una ley como esta de protección de vivienda para contener la vivienda, sino la responsabilidad de cada uno para con sus propios bienes, que es el dinero que tenés, a ver a dónde lo vas A a dónde poner, vas, como claro. bien decís vos, Y la responsabilidad investigar bien si confío o no, Exacto. o qué trayectoria tiene la O sea, constructora que lo nosotros está Claro, haciendo. cómo tenés que informarte Tenemos para un- saber tenemos antes de un- comprar un departamento. Sí, Tenemos un Digo, post que dice, vas a comprar en pozo, este post es para vos, porque Sí. y donde le transmitimos a la gente que por más que los escribanos podamos revisar la documentación al momento que va a comprar desde pozo, por ahí en ese momento esa Está fotografía perfecto. está perfecta, pero a los 2 años no está perfecta.
pudo haber pasado cualquier cosa, pudo haber ido a la quiebra, pudo haber contraído deudas, como pudo haber cumplido y salir todo perfecto. Exacto. Entonces, ahí hablamos un poco de la responsabilidad, tanto de los constructores como también de los compradores, claro, en preocuparse por averiguar y por chequear si ese constructor tiene una trayectoria, tiene palabras, si es prolijo, si ha construido otros edificios. Y eso, más el asesoramiento que le brinde su escribano o abogado al momento de suscribir la documentación, va a ser un combo que lo va a dejar más tranquilo hasta que pueda escriturar. Claro. Pero siempre hay un riesgo. Sí, porque aparte me parece que con la pandemia también es como que no han podido, muchos se han los tiempos los tiempos no se han cumplido, sin duda, los tiempos de entrega de las unidades funcionales. Entonces hay gente que está detrás de los tiempos, que se le vence el contrato de alquiler. Me dijeron que se terminaba en diciembre del 22 y vos mirás y decís, no, está en diciembre del 22. Al final de cuentas era un tema de responsabilidad. Bueno, les quiero contar que Tere ya nos está haciendo... que es la hora que tenemos que entregar. Les quiero agradecer muchísimo que hayan venido a contarnos. Yo le decía hoy, vamos a decirle los scriptips. Me encanta, me encanta. Yo me parece que si Karina no viene, en vez de invitarte para que vos nos hables sobre un tema específico, te voy a invitar para que me ayudes a hacer preguntas. Claro. Porque me parece que entre abogadas se entienden mejor. O la vamos a llevar a misiones para que den charla. Que pueden sumar y pueden ayudar un montón. Pero bueno, un placer. Les tengo que decir muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta el próximo lunes. Tengo que decir que el jueves es nuestro evento, que hacemos un evento al mes, todos lo saben, un evento motivacional, y siempre entregamos 4 premios a 4 emprendedoras, y las chicas van a estar recibiendo este jueves el premio. Carolina lo recibió en otra oportunidad. Felicitaciones. Así que, nos vemos hasta el próximo lunes, cuando volveremos a barajar y dar de nuevo desde aquí en Mesa Chica Póker de Haces. Gracias.